Noticentro 1 desde Medellín, en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios. 41% de los empresarios reportan incremento de los costos laborales tras implementación de nueva ley laboral. Noticentro 1 desde Medellín, en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios. Estabilidad financiera de las empresas estaría en riesgo. Fenalco propone contrarreforma. División política en el petrismo. Definen consulta presidencial del pacto histórico con cambios inesperados. Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho se jugarán candidatura presidencial para el 2026. María José Pizarro también retira su precandidatura presidencial. Sería la cabeza de la lista del Senado de la República. Exministra de Ambiente Susana Muhammad renuncia a carrera presidencial. Se une al senador Iván Cepeda. Presidente Petro protesta con megáfono en mano en las calles de Nueva York contra Israel. Dice que si le toca ir al combate, no le da miedo, que ya estuvo en otros. En las noticias del entretenimiento, todos los detalles del gran concierto del cantante de música popular Luis Alfonso en el estadio. El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que avaló la existencia jurídica del pacto histórico al señalar que la decisión abre la puerta de la democracia y desmonta lo que calificó como un intento de la oposición por impedir la participación electoral de su movimiento. Mientras la oposición exclama en todos los medios que yo me reelegiría, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones, en realidad la oposición estaba trabajando era que no pudiéramos participar en elecciones, que el pacto histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de gobierno. Petro en otro mensaje pidió que el pacto vaya a consulta, dejando claro que será la ciudadanía quien defina quién representará al movimiento oficialista en la contienda presidencial. La carta de 4 páginas denuncia el acto público del presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en las inmediaciones de la alcaldía y la gobernación de Antioquia, en el que aparecieron en tarima 9 cabecillas de grupos delincuenciales organizados. El mandatario informó al FBI y la DEA que dicho encuentro produjo una grave crisis institucional. Monta una tarima, manda a sacar a los peores criminales de la cárcel, a los que nos han querido matar a nosotros todo el tiempo, a los que extorsionan, a los que asesinan, a los que secuestran, a los que reclutan niños, niñas, a los que llevan droga a los Estados Unidos y a Europa desde acá. El mandatario denunció que la situación desencadenó en presuntas filtraciones de informaciones sensibles de seguridad. Pues yo ya le mandé la cartica al FBI y a la DEA mostrándoles quiénes estaban en la tarima y al lado de quién. Y aseguró que el presidente Gustavo Petro legitimó a criminales y desde ese momento desafió a la institucionalidad. El aparente uso de inteligencia artificial por parte del presidente Gustavo Petro para no cumplir con un fallo del Consejo de Estado ha encendido el debate sobre los riesgos de estas herramientas en la comunicación de alto nivel. Expertos en inteligencia artificial señalaron que delegar decisiones a estas herramientas podría ser riesgoso. La inteligencia artificial puede ser complaciente en las respuestas, depende de cómo tú le preguntes, ¿no es cierto? Y ahí hay unos temores frente a qué tan única y absolutamente certera puede ser una respuesta de una inteligencia artificial, porque cuando uno toma decisiones sin poderlas explicar, sin saber de dónde viene, corre el riesgo de decisiones sin razones. Obviamente los riesgos existen, por eso nosotros venimos impulsando laboratorios de uso ético responsable de la inteligencia artificial. El trino del presidente Gustavo Petro permaneció en X por 28 minutos y luego fue eliminado. El ministro de Salud cuestionó la ponencia alternativa al proyecto de oposición a la reforma a la salud. Advirtió que esto pondría dinero de los impuestos de los colombianos en manos de las EPS, ya cuestionadas por el manejo de sus finanzas. Una ponencia alternativa pretende, en vez de mejorar el servicio, regalarle 60 billones en los próximos 5 años a las EPS para que puedan solucionar sus problemas y sus deudas, para dejar entonces a los colombianos en una situación de abandono y de posibilidades de que sigan lamentándose las dificultades de salud por las cuales hoy atraviesan. Y es que recientemente la Superintendencia de Salud advirtió una deuda de las EPS de 12,8 billones de pesos a los hospitales y clínicas. El ministro insiste en que la propuesta de la oposición premia esa insolvencia y desprotege al personal de salud.
El ministro de Salud hizo un llamado a las autoridades y a la población a defender la reforma a la salud inicial. Después de haber una lista de 9 precandidatos presidenciales para el pacto histórico, con una división en el partido político y tras una reunión de bancada, se eligieron 3 precandidatos presidenciales. Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda irán a la consulta el 26 de octubre. Uno de ellos será el candidato oficial a la candidatura para las elecciones presidenciales del 2026. Quien gane será respaldado por todos sin divisiones para construir un gran frente amplio que gane en la primera vuelta. Y oficialmente hay un acta del Comité de Garantías del Pacto Histórico donde Carolina Corcho y otros precandidatos aparecemos en una consulta interna como precandidatos. Sin embargo, en el pacto histórico la división continuará por la precandidatura de Quintero, quien tiene procesos judiciales en su contra por presunta corrupción y quien tendrá que comparecer ante la justicia en las próximas semanas. Por lo que los candidatos como María José Pizarro y Gustavo Bolívar apoyan a Iván Cepeda. El lunes se realizará la presentación de los 3 precandidatos de la coalición del Pacto Histórico. La Procuraduría le envió al Congreso el informe anual sobre los avances en el proceso de paz. El ente de control indicó que hay una ejecución baja en los recursos para el posconflicto y expresó su preocupación por la destinación de los fondos. Se evidencia la baja ejecución de recursos financieros tanto del presupuesto general de la Nación por 8.4 billones. La Procuraduría señala que otro de los aspectos alarmantes tiene que ver con el punto sobre la repartición de tierras para las víctimas del conflicto armado. De la meta de 3 millones de hectáreas solo se ha avanzado en un 1.19% pese a que el gobierno ha incorporado alrededor de 600.000 hectáreas al Fondo de Tierras. El Ministerio Público señala que el gobierno debe acelerar la entrega de proyectos productivos. En el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín culminó hoy el Congreso Nacional de Comerciantes de FENALCO 2025. La agenda del día estuvo nutrida y contó incluso con la presencia del expresidente Álvaro Uribe. Nuestro editor económico Freddy Gómez nos tiene toda la información del día. Freddy, buenas noches. Así es, Margarita, muy buenas noches. En este último día del Congreso Nacional de FENALCO, la Gremiación presentó un diagnóstico sobre los impactos de la reforma laboral sobre las empresas y lo que tiene que ver con la generación de empleo en el país. Pues varios de los encuestados en lo que se llama la Bitácora Express manifestaron que hay dificultades por el incremento de los costos laborales tras la implementación de esta nueva ley laboral. También se hace un llamado al respeto de la democracia y a la libertad de las empresas. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, presentó un diagnóstico del comercio tras la aprobación de la implementación de la nueva ley laboral. De acuerdo con la Bitácora Express, presentada por la gremiación, se ha tenido un impacto para las empresas por el incremento de los costos laborales. El empleo y el personal ocupado se han visto afectados y las expectativas no son buenas en materia de contratación. Se buscará una contrarreforma ya en lo que será el nuevo gobierno. Los modelos de negocio han cambiado, las tendencias mundiales han cambiado, la forma de contratación en el mundo se ha hecho mucho más flexible. Aquí retrocedimos 40 años con el tema de esta reforma laboral. Entonces es tratar de ponerse de acuerdo todo el mundo, no para quitar ni para poner, sino para tratar de hacer una cosa estructural. Cifras de la Bitácora muestran que para el 41% de los empresarios el impacto de los costos laborales es alto y para el 30% es muy alto. El 35% sostiene que el empleo disminuirá en el segundo semestre y un 32% reporta un aumento en la automatización tecnológica que refleja una disminución de la mano de obra. Si ustedes analizan todas estas respuestas, todas, sin excepción, conducen a reducir puestos de trabajo en empresas formales. El presidente de FENALCO manifestó que su papel no es de oposición política, sino velar por el bienestar del comercio, la buena salud de la economía, respeto a la institucionalidad y a la libertad de las empresas. Será defensor de principios como la democracia y el Estado de Derecho, la separación de poderes, la institucionalidad, el derecho a la propiedad privada, la libre competencia, la libertad de hacer empresa. Todo lo que ha puesto en riesgo Petro y el gobierno. Nosotros tenemos que hacerle honor a nuestra constitución interna
Precisamente con este mensaje de Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, fue que se desarrolló la discusión o el análisis por parte de las altas cortes sobre el respeto a la democracia y sobre todo respeto a la libertad empresarial del país. La esperanza del país desde los poderes públicos fue el bloque de la justicia en el Congreso de FENALCO, que analizó la importancia de mantener la solidez institucional y la democracia. Los presidentes de las altas cortes enviaron un mensaje contundente sobre el respeto a las diferentes opiniones y posiciones, además de la libertad de las empresas y las funciones y decisiones de las ramas del poder público. Si cualquier ciudadano quiere expresar su idea, está legítimamente autorizado, pero debe observar una forma, es decir, no agresión, no violencia, no incursión en el miedo, no incursión en ningún sentimiento diferente a la posibilidad de la expresión de la idea. Las instituciones defienden y preservan el bienestar del país y no responden a intereses particulares y menos políticos. La democracia tiene posibilidades de mantenerse. Otra cosa es que se desprecie las instituciones cuando no se avienen a una agenda política o cuando las decisiones de los jueces se descalifican simplemente por considerarse que hay obstrucción a una agenda de gobierno. Nuestro presidente del Canal 1 también participó en uno de los paneles de FENALCO, donde resaltó la importancia de preservar la libertad de las empresas. Ir en contra de la iniciativa privada, ir en contra de la libertad de expresión, insultar, utilizar herramientas que intimiden, herramientas de matoneo, va completamente en contra de la libertad humana. La libertad es el principio fundamental. ¿Sí? Ningún Stalin, ¿sí? No, las armas no, las herramientas para trabajar, no es la espada. Pero surgió una visita inesperada aquí en el Congreso Nacional de FENALCO y fue la llegada del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Lanzó fuertes críticas al gobierno nacional por el desproporcionado gasto público, los escándalos que salpican al gobierno nacional y pidió garantías para las próximas elecciones. Tampoco faltó el llamado de atención que hizo sobre los ataques a los medios de comunicación. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se hizo presente en el Congreso de FENALCO, donde arremetió contra el presidente Gustavo Petro, cuestionó el excesivo gasto público, los escándalos de corrupción que salpican al gobierno, la falta de liderazgo y poner en riesgo sectores que son el sustento de la economía. A este gobierno de Rochón sin límite, le cabe la definición de Margaret Thatcher. Comunismo es acabar la plata ajena, en este caso el dinero del pueblo. El exmandatario dijo que una vez se tenga al nuevo gobierno, debe darse una derogatoria de decretos y resoluciones que le están haciendo daño al país. De derrotar el neocomunismo con una coalición democrática, con un gobierno que llegue aprendido el 7 de agosto de 2026 y en los primeros minutos, con la derogatoria de decretos y resoluciones, devuelva a la ciudadanía toda la esperanza. Se refirió a los riesgos para las elecciones de 2026 y criticó las actuaciones en contra de los medios de comunicación. La democracia tiene que ganar las elecciones. No obstante que los fusiles ilegales presionarán a los votantes para que se filen en favor del neocomunismo. Además, el gobierno amenaza con comprar o sacar del aire a medios de comunicación. Esa es toda la información en el Congreso Nacional de FENALCO. Me despido desde la ciudad de Medellín. Freddy Gómez en Noticentro 1. Siga usted, Margarita, con más información. Noticia en desarrollo. Después de haber una lista de 9 precandidatos presidenciales para el pacto histórico, con una división en el partido político y tras una reunión de bancada, se eligieron 3 precandidatos presidenciales. Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda irán a la consulta el 26 de octubre. Uno de ellos será el candidato oficial a la candidatura para las elecciones presidenciales del 2026. Quien gane será respaldado por todos sin divisiones para construir un gran frente amplio que gane en la primera vuelta. Y oficialmente
Hay un acta del Comité de Garantías del Pacto Histórico donde Carolina Corcho y otros precandidatos aparecemos en una consulta interna como precandidatos. Sin embargo, en el pacto histórico la división continuará por la precandidatura de Quintero, quien tiene procesos judiciales en su contra por presunta corrupción y quien tendrá que comparecer ante la justicia en las próximas semanas. Por lo que los candidatos como María José Pizarro y Gustavo Bolívar apoyan a Iván Cepeda. El lunes se realizará la presentación de los 3 precandidatos de la coalición del Pacto Histórico. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, declinó su aspiración a la presidencia de la República. 3 de los principales referentes del petrismo confirmaron que no aspirarán a la presidencia en 2026 por el pacto histórico y que apoyarán la candidatura del senador Iván Cepeda, la exministra de Ambiente Susana Muhammad, el exdirector del DPS Gustavo Bolívar y la senadora María José Pizarro anunciaron públicamente su decisión de cerrar filas en torno al proyecto de Cepeda, a quien califican como una opción ética y firme frente a la corrupción y autoritarismo. Me pongo firme de entrada ya en la construcción de la bancada más grande que haya tenido el progresismo en toda su historia. El propio Cepeda agradeció el respaldo de las figuras. Ahora haremos realidad el segundo gobierno de la consolidación del cambio social. Abrazo. Sin embargo, el panorama del pacto histórico no es del todo sólido. La suspensión de la consulta interna generó divisiones y abrió espacios a otras candidaturas como la del exalcalde Daniel Quintero, quien insiste en participar pese a las tensiones. Así, mientras una parte del petrismo se alinea con Cepeda, otra mantiene reservas, lo que evidencia fracturas que podrían debilitar al oficialismo de cara a las elecciones. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. Y en otras noticias, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar sus señalamientos sobre los dueños de la EPS Sanitas, a quienes señaló de criminales. El Consejo de Estado determinó que el presidente Gustavo Petro lanzó acusaciones sin fundamento contra los dueños de la empresa Keralty, propietarios de Sanitas, al señalarlos como financiadores de campañas políticas y criminales. Retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones crimen y criminal por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse una vez notificada la presente decisión en la inmediata y siguiente alocución presidencial. El Consejo de Estado también cuestionó que el presidente señalara que la EPS debía irse del país, al no existir para el alto tribunal ningún motivo probado para su salida. Deberá retractarse respecto a la expresión debe irse en contra del accionante, en la medida en que no se allegó a este expediente una resolución administrativa que, conforme a la ley, haya dispuesto las sanciones de deportación o expulsión del territorio nacional en relación con el actor. La retractación de Petro tendrá que hacerse en la próxima alocución presidencial, medio por el cual hizo los señalamientos. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal de Cundinamarca declarar la nulidad del nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Argumentan que la designación rompe el equilibrio de género en el gabinete, incumpliendo la ley de cuotas de género. No se cumple en debida forma la ley de cuotas al incumplir el porcentaje mínimo del 50% requerido de nombramientos femeninos en los cargos de ministros, rompiendo el equilibrio de género en los cargos del alto nivel decisivo. Justamente hace 2 semanas, el exministro de la Igualdad, Juan Florián, fue destituido por la misma razón. La Defensoría insiste en que quien ocupe el cargo debe ser una mujer para cumplir con la cuota de género. La decisión final queda ahora en manos de la justicia. El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo del Tribunal Superior de Bogotá al habilitar y garantizar la inscripción de los aspirantes del partido Pacto Histórico a la consulta del 26 de octubre. De estos 3 años. El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que avaló la existencia jurídica del pacto histórico al señalar que la decisión abre la puerta de la democracia y desmonta lo que calificó como un intento de la oposición por impedir la participación electoral de su movimiento. Mientras la oposición exclama en todos los medios que yo me reelegiría, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones, en realidad la oposición estaba trabajando era que no pudiéramos participar en elecciones, que el pacto histórico no existiera jurídicamente a pesar de ser el partido de gobierno.
Petro en otro mensaje pidió que el pacto vaya a consulta, dejando claro que será la ciudadanía quien defina quién representará al movimiento oficialista en la contienda presidencial. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció ante la DEA y el FBI el tarimazo del 21 de junio. Dijo que en ese evento el presidente Gustavo Petro había legitimado a cabecillas criminales. La carta de 4 páginas denuncia el acto público del presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en las inmediaciones de la alcaldía y la gobernación de Antioquia, en el que aparecieron en tarima 9 cabecillas de grupos delincuenciales organizados. El mandatario informó al FBI y la DEA que dicho encuentro produjo una grave crisis institucional. Monta una tarima, manda a sacar a los peores criminales de la cárcel, a los que nos han querido matar a nosotros todo el tiempo, a los que extorsionan, a los que asesinan, a los que secuestran, a los que reclutan niños, niñas, a los que llevan droga a los Estados Unidos y a Europa desde acá. El mandatario denunció que la situación desencadenó en presuntas filtraciones de informaciones sensibles de seguridad. Pues yo ya le mandé la cartica al FBI y a la DEA mostrándoles quiénes estaban en la tarima y al lado de quién. Y aseguró que el presidente Gustavo Petro legitimó a criminales y desde ese momento desafió a la institucionalidad. La delegación colombiana abandonó la Asamblea General de la ONU mientras daba su discurso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, esto en señal de protesta. La delegación colombiana en la Asamblea General de Naciones Unidas abandonó la sesión plenaria de hoy durante la intervención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Según declaraciones oficiales, el retiro respondió a una decisión política de rechazo al discurso israelí, por lo que el gobierno denomina la justificación de la guerra y la ocupación. Es un acto diplomático no violento de manifestar nuestra inconformidad frente a la situación que debe parar ya. El discurso de Netanyahu duró alrededor de 40 minutos. Durante su intervención denunció el apoyo al Estado palestino y prometió alzar la voz contra los que lo respaldan. En el momento de la salida de Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez acompañó a la canciller. En algunos registros visuales, Márquez alzó el puño izquierdo mientras abandona la sala. El presidente Gustavo Petro se unió a las movilizaciones que se llevaron a cabo en Nueva York en contra del conflicto en Gaza. El presidente Gustavo Petro se unió en Nueva York a una protesta contra la guerra en Gaza y en rechazo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La manifestación, que tuvo lugar en Times Square y buscó llegar hasta la sede de Naciones Unidas, congregó a centenares de personas que coreaban consignas en favor de Palestina y en contra de la ocupación israelí. Con megáfono en mano, el mandatario colombiano pidió justicia internacional y calificó de genocidio las acciones de Israel en Gaza. Pueblo colombiano y en general el pueblo latinoamericano, incluido el pueblo argentino, está con la causa palestina. El mandatario desde la ONU también aprovechó el espacio para lanzar un mensaje a favor de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Gracias, muy amables. El jefe de Estado estuvo acompañado por el músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, reconocido por su activismo pro-palestino. Un grupo de congresistas denunció el uso de inteligencia artificial por parte del presidente Gustavo Petro en la respuesta a fallos judiciales. El presidente Gustavo Petro volvió a estar en el centro de la polémica tras cumplir parcialmente la orden del Consejo de Estado que le exigía retractarse de sus afirmaciones contra Bruce McMaster, presidente de la ANDI. En su publicación en X, el mandatario incluyó por error una frase que sugiere el uso de inteligencia artificial para redactar el mensaje. Para cumplir con orden de juez de tutela, publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero. Las reacciones políticas no se hicieron esperar y cuestionaron la falta de asesoría de la Oficina Jurídica de Casa de Nariño. Los que dicen gobernar son un monumento a la mediocridad. Quien necesita de la IA para cumplir hasta lo más básico no demuestra avances, sino su propia incapacidad.
El problema, según Petro, no es su forma repetida de calumniar y desatar odio contra sus críticos, sino que ellos lo denuncien por la calumnia y el daño causado. En contraste, el propio Bruce McMaster respondió con un tono más moderado, reconoció la intención de Petro de acatar el fallo, pero aclaró que no parecía haber considerado la orden del tribunal para retractarse de lo dicho, lo que mantiene el malestar entre el gremio empresarial. Tras el polémico trino del presidente Gustavo Petro, expertos en inteligencia artificial advirtieron sobre su uso. El aparente uso de inteligencia artificial por parte del presidente Gustavo Petro para no cumplir con un fallo del Consejo de Estado ha encendido el debate sobre los riesgos de estas herramientas en la comunicación de alto nivel. Expertos en inteligencia artificial señalaron que delegar decisiones a estas herramientas podría ser riesgoso. La inteligencia artificial puede ser complaciente en las respuestas. Depende de cómo tú le preguntes, ¿no es cierto? Y ahí hay unos temores frente a qué tan única y absolutamente certera puede ser una respuesta de una inteligencia artificial, porque cuando uno toma decisiones sin poderlas explicar, sin saber de dónde viene, corre el riesgo de decisiones sin razones. Obviamente los riesgos existen, por eso nosotros venimos impulsando laboratorios de uso ético responsable de la inteligencia artificial. El trino del presidente Gustavo Petro permaneció en X por 28 minutos y luego fue eliminado. La Procuraduría alertó al Congreso por la baja ejecución de los recursos del posconflicto por parte del gobierno. La Procuraduría le envió al Congreso el informe anual sobre los avances en el proceso de paz. El ente de control indicó que hay una ejecución baja en los recursos para el posconflicto y expresó su preocupación por la destinación de los fondos. Se evidencia la baja ejecución de recursos financieros tanto del presupuesto general de la Nación por 8.4 billones. La Procuraduría señala que otro de los aspectos alarmantes tiene que ver con el punto sobre la repartición de tierras para las víctimas del conflicto armado. De la meta de 3 millones de hectáreas solo se ha avanzado en un 1.19%, pese a que el gobierno ha incorporado alrededor de 600.000 hectáreas al Fondo de Tierras. El Ministerio Público señala que el gobierno debe acelerar la entrega de proyectos productivos. El ministro de Salud cuestionó la ponencia alternativa a la reforma a la salud que presentó la oposición. El ministro de Salud cuestionó la ponencia alternativa al proyecto de oposición a la reforma a la salud. Advirtió que esto pondría dinero de los impuestos de los colombianos en manos de las EPS, ya cuestionadas por el manejo de sus finanzas. Una ponencia alternativa pretende, en vez de mejorar el servicio, regalarle 60 billones en los próximos 5 años a las EPS para que puedan solucionar sus problemas y sus deudas, para dejar entonces a los colombianos en una situación de abandono y de posibilidades de que sigan lamentándose las dificultades de salud por las cuales hoy atraviesan. Y es que recientemente la Superintendencia de Salud advirtió una deuda de la EPS de 12,8 billones de pesos a los hospitales y clínicas. El ministro insiste en que la propuesta de la oposición premia esa insolvencia y desprotege al personal de salud. El ministro de Salud hizo un llamado a las autoridades y a la población a defender la reforma a la salud inicial. Autoridades del Valle del Cauca hicieron un llamado a proteger la biodiversidad. Esto luego de un avistamiento de un oso de anteojos en zona rural de Palmira. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca alertó sobre la necesidad de cuidar las especies que habitan en zonas rurales, luego que se conociera que campesinos de la parte alta de Palmira lograron observar un oso de anteojos. Importantísimo este avistamiento, porque desde el 2016 a la fecha han aumentado los corredores de conservación del oso andino. He ahí la muestra. El oso de anteojos es catalogado como especie vulnerable. Les pedimos que lo admiren, que lo respeten, pero sobre todo lo protejan, que no se acerquen a darle alimentos, que no le tiren ningún tipo de objeto para lastimarlo, sino que sencillamente admírenlo y sentámonos orgullosos de que todavía en nuestro Valle del Cauca podemos ver este tipo de especies tan espectaculares. Las autoridades además aseguraron que esta especie no tiene antecedentes de ataques al ser humano, por lo que no representa un riesgo para los campesinos de la zona. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central.
Bogotá. Grafitis que hacen alusión a las FARC están apareciendo en paredes y baños de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Colombia amaneció con nuevos grafitis alusivos a las FARC, encendiendo la alerta de la comunidad académica. Amanecimos hoy viernes con unos grafitis muy intimidantes y manifestaciones y panfletos en contra del personal de vigilancia y seguridad. Según el docente, el silencio institucional aumenta el temor dentro de estudiantes y colaboradores, quienes ya respiran un ambiente de inseguridad tras la reciente incineración de 2 motocicletas dentro del campus universitario. Las manifestaciones de los grafitis son, pues, digamos que mandan una alerta muy fuerte porque explícitamente hablan de muerte a traidores, no sabemos quiénes son los traidores, explícitamente también firman como miembros de la FARC. Lo cual ya genera mucho miedo dentro de la comunidad universitaria. Hasta ahora las directivas de la universidad no han emitido comunicado alguno, mientras la comunidad exige acciones para frenar la presencia de mensajes subversivos y garantizar la seguridad en el campus. Esta mañana se presentaron manifestaciones en el centro de Bogotá por cuenta de vendedores informales, quienes aseguran que fueron víctimas de la quema de sus puestos de trabajo. La mañana de este viernes, la carrera 10ª con calle 10 en el centro de Bogotá permaneció bloqueada por una manifestación de vendedores ambulantes. Esta situación se presentó posterior a los operativos de espacio público que se están realizando en la zona. El plantón se concentró en inmediaciones del centro comercial Gran San y generó afectaciones a más de 21.000 usuarios de Transmilenio. Fuimos perjudicados por la alcaldía local que llegó y nos quemó nuestras carretas, se las llevaron, más de 69 carretas que habían de puestos acá, somos 1.200 vendedores cachivaches y llegamos todos a mirar a nuestros negocios calcinados. Luego de los disturbios, las autoridades, gestores sociales y el UDMO mantuvieron presencia en el lugar para controlar esta situación. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá lleva un mes de retraso esperando la entrega de 7 camiones. La entrega de 7 camiones de bomberos prevista para el 15 de agosto en Bogotá acumula un retraso superior a 30 días, situación que generó rechazo en el Consejo de la ciudad. Los bogotanos necesitan estas máquinas de bomberos que ya tienen, ojo a esto, 2 años de atraso y una cantidad de escándalos por parte de la Dirección Distrital de Bomberos. En las últimas horas, la entidad confirmó a través de sus redes sociales que sí existe un retraso, el cual obedece a varias razones. Efectivamente, las máquinas no fueron entregadas el 15 de agosto del año que cursa. Por esa razón, bajo el marco de la rigurosidad y transparencia que ha guiado el actuar de la entidad, finalizado el plazo de ejecución del contrato, empezó a estructurarse por parte de la supervisión el informe por el presunto incumplimiento. Los chasis de los camiones de bomberos se encuentran en una zona franca de Cartagena a la espera de ser retirados. En Bogotá el espacio público se encuentra en crisis. Entre tanto, las autoridades están realizando operativos para su recuperación. Los operativos en Bogotá para recuperar el espacio público no parecen ofrecer una solución definitiva. Los que estamos en las calles nos ayudan a dar estos kioscos para poder subsistir y tener algo estable, ya no vivir en la calle. Sin embargo, también son una población que depende de esta actividad para su sustento, lo que plantea un dilema social y económico. Recuperar espacio público siguiendo los fallos de la Corte Constitucional, dándole posibilidades a aquellos vendedores informales que incluso las mismas organizaciones de ellos nos han dicho necesitamos organización, y eso es lo que estamos haciendo, que todos podamos utilizar, disfrutar el espacio público. No es que no vayan a haber vendedores, pero tenemos que respetar aquellos lugares donde no pueden haber ventas informales. La recuperación del espacio público debe equilibrar la organización de la ciudad con la generación de alternativas de empleo y formalización para quienes dependen de la informalidad. Regiones. Ante la alerta de una nueva crisis de orden público, fue redoblada la seguridad en la vía Buenaventura, en el Valle del Cauca. La Policía de Tránsito y el Ejército intensificaron su presencia en la vía que de Cali conduce a Buenaventura ante la situación por la que atraviesa la ciudad puerto. Durante los últimos días se ha elevado la alerta por enfrentamientos de grupos armados en zona rural, además de disputas entre las bandas chotas y espartanos en el casco urbano. En todo el departamento sostenemos una ofensiva contra estas estructuras.
Tenemos que decir que luego del fracaso de la paz total, los grupos alzados en armas se han fortalecido, han tenido una expansión desbordada en el territorio, no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país. La gobernadora del Valle anunció más presencia de la policía en las comunas de Buenaventura. Vamos a hacer una intervención fuerte, vamos a llevar 500 policías y bueno, con la Armada para hacer una intervención, un plan de choque nuevamente en Buenaventura. Cabe recordar que los xotas y espartanos hacen parte de una mesa de diálogo sociojurídico con el gobierno nacional. Banderas alusivas al ELN aparecieron en Marmato, Caldas, donde generaron temor entre la población. El Gaula militar, eje cafetero y más de 30 uniformados del ejército del batallón de infantería número 22 siguen realizando acompañamiento en Marmato, Caldas para evitar la extorsión en el departamento. Estas son algunas de las modalidades denominadas como falso servicio y suplantación. Con el comandante Juan Pablo Serrano, comandante político militar de las autodefensas gaitanistas. Tiene 24 horas para que se ocupe el departamento o le matamos a toda su familia. Estos sujetos se hacen pasar por grupos armados mencionando que conocen detalles de familiares, procedencia y ubicación de las víctimas para lograr por medio de llamadas extorsivas sumas de dinero. El Gaula militar invita a identificar este tipo de amenazas llegando hasta cada uno de los rincones del departamento con la campaña Yo no pago, yo denuncio. La línea que nosotros mantenemos 24 horas a nivel nacional es la línea 147 que está al servicio de la comunidad. En el más reciente Consejo de Seguridad de Caldas se tomó la decisión de intensificar los patrullajes con motorizados del Ejército en Marmato, Supía y Río Sucio. En Cúcuta se está llevando por primera vez Colombia 4.0, Territorios Digitales, un evento en el que se exponen justamente las innovaciones digitales en el noreste del país. Estudiantes de la región participaron en charlas, talleres y exposiciones tecnológicas donde conocieron de cerca desarrollos innovadores y las oportunidades que ofrece el mundo digital. La ministra TIC, Karina Murcia, en su primera visita oficial a la región aseguró que transformar digitalmente el país comienza por un cambio cultural en los territorios. Colombia 4.0, después de 15 años de ser un evento que estaba instalado en la ciudad de Bogotá, llega a las regiones. Ya hemos recorrido varios departamentos, ya tenemos más de 16.000 personas que han estado en nuestro evento y creo que ha sido un evento que ha conectado con los jóvenes, con los niños, las niñas y toda la ciudadanía en general. El gobernador del departamento reconoció el trabajo que se viene haciendo en territorios desde el MINTIC, lo que ha permitido generar conexiones digitales en zonas que nunca soñaron con tener esa posibilidad. Murcia destacó que gracias a la inversión de más de 180.000 millones de pesos en conectividad, infraestructura y educación, Norte de Santander ha avanzado en el cierre de la brecha digital. Incluso en zonas como el Catatumbo, los jóvenes hoy sueñan con formarse en tecnología en lugar de caer en manos de grupos ilegales. Una apuesta por la educación digital que busca construir un país más competitivo e inclusivo. En La Dorada, Caldas, cayó la banda criminal conocida como Los Corredores, experta en robar camiones. En La Dorada, Caldas, se logró desarticular el grupo criminal denominado Los Corredores. En cámaras de seguridad quedaron registrados estos sujetos que calculaban cuando la vía Honda Puerto Boyacá tenía algunos tramos con poca vigilancia e iluminación. Su objetivo, hurtar mercancía que transportaban los tractocamiones. Lo que hacían estos delincuentes era subirse a las tractomulas en un trayecto donde hay reductores de velocidad y romper las carpas de las tractomulas, de los camiones, y por allí sacaban hábilmente todos los elementos, los descolgaban efectivamente y los tiraban hacia los lados. Atrás venían vehículos recogiendo todas estas mercancías y luego pues procedían a venderlas y distribuirlas. Entre los capturados figura alias Memo, cabecilla principal y coordinador de los hurtos en Caldas, Cundinamarca y Tolima. También fueron detenidos sus mandos medios, conocidos como el Zarco y Lina, quienes junto con otros integrantes cumplían roles específicos. La policía de Caldas realizó una investigación de casi un año, donde participaron más de 300 uniformados de diferentes especialidades, apoyados con drones, unidades caninas y herramientas tecnológicas.
Andesco sostuvo que los cambios en el impuesto al carbono frenarán inversiones por 400.000 millones de pesos en proyectos ambientales. Andesco advirtió que el proyecto de ley de financiamiento reduce del 50% al 30% la posibilidad de no causación del impuesto al carbono, obligando a las empresas a pagar la mayoría en dinero y limitando las inversiones en mitigación real. Sostiene que el cambio en la destinación de los recursos recorta drásticamente la inversión ambiental, pasando de un 80% a solo el 45%. Esto representaría una pérdida de más de 407.000 millones de pesos en proyectos ambientales hacia 2026, debilitando el mercado voluntario de carbono y relegando la lucha contra el cambio climático a un segundo plano. En Noticentro 1, estos son los indicadores. Impulsamos la energía que mueve a Colombia y trabajamos por su desarrollo. Ecopetrol presenta lo que indican los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.908 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.880 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.557 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 78 centavos. El precio interno se cotizó a 2.920.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 67 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,65% a 1.863 puntos. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. En el marco de la celebración del medio siglo de relaciones diplomáticas entre Colombia y China, se llevó a cabo un evento en el que muestras culturales de ambos países fueron protagonistas. Con motivo de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y China, la Embajada de la República Popular China en Colombia organiza el evento El Té Une al Mundo, Encuentro Cultural Té y Café, una iniciativa que tiene lugar en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, espacio que acoge y da vida a estos encuentros de unión entre ambas culturas. Presentamos la cultura de té, una de las principales bebidas no alcohólicas, al igual de café y cacao. Con esto hacemos una divulgación de la cultura china, de la cultura de té, y hacemos un intercambio de la cultura de café. Como parte de la celebración de los 50 años de encuentros entre amistad entre los países, este evento reúne expresiones culturales, artísticas y gastronómicas de ambos países, resaltando cómo el café y el té se transforman en símbolos de identidad, diálogo y conexión entre dos culturas. Me he vuelto adicto a café colombiano. Diariamente con mi equipo de la embajada hacemos un trabajo para hacer promoción del café colombiano. Francamente, todas las delegaciones oficiales que vienen de visita a Colombia pues se llevan café colombiano como el mejor regalo desde Colombia para sus amigos y parientes chinos. Estas muestras reflejan cómo estas bebidas trascienden fronteras y épocas, uniendo culturas y a través de sus historias, sabores y rituales. El evento invita al público a vivir una experiencia sensorial y cultural que fortalece el diálogo entre Oriente y Occidente.